Perfecto. Bueno, bendecidas hermanas en este día hermoso del Señor, que el Señor nos está llamando a conocerlo más y a recibir más de los consejos que Él tiene para nosotros y para nuestras vidas, a fin de poder ser agradables a Él. Vamos a empezar con una oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre, en este día por tu benevolencia para con nosotros y tu misericordia, Señor. Padre amado, cada vez que venimos a ti, a tu palabra, Señor, nos confrontamos, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, Padre. Sinceramente queremos ser agradables a ti, Señor, pero estamos conscientes de que no podemos, Señor, si tú nos ayudas. Por eso recurrimos a ti, Padre amado, para que en tu favor y en tu misericordia, Padre amado, Señor, pongas en nuestro corazón ese deseo de hacer tu buena voluntad. Te damos gracias y sabemos que nuestras oraciones serán respondidas, Padre amado, a través de nuestro amado Mesías y Salvador, Yeshua. Amén. Hoy vamos a estudiar la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo número 4. En el capítulo anterior de esta carta, el apóstol Pedro nos anima a tener una buena conciencia. Si recuerdan ustedes que hablamos acerca de todo lo que tenía que ver con una buena conciencia y siendo purificados con énfasis a través de las aguas que son la palabra del Señor, siendo purificados en el espíritu y en el pensamiento. El contexto en que fue escrito esta carta, y siempre es importante volver al contexto, porque cuando sacamos de contexto las palabras de los apóstoles, es cuando tendemos a formar doctrinas equivocadas. Entonces vamos a volver nuevamente al contexto de esta carta, que fue escrita durante la persecución de los judíos por el emperador romano Nerón, quien había acusado en ese tiempo a los judíos, y dentro de este grupo de judíos también a los judíos creyentes en el Mesías, por este incendio suscitado en Roma. Y esta situación no fue difícil de creer porque ya había escritos acerca de que en algunas ocasiones siervos de Dios habían clamado a Dios y había caído fuego del cielo. Entonces se había culpado, dentro de todas las teorías de lo que había pasado, unos culpaban a Nerón como haber iniciado este incendio, pero otros también creyeron esta mentira acerca de que habían sido pues los judíos los que habían pedido fuego del cielo y causado el incendio debido a sus antecedentes, ¿no? Entonces, como una represalia para esto, en cuestión de calmar el pueblo que buscaba un culpable de este incendio, que había sido un incendio gigante, pues culpabilizan a los judíos. Entonces los toman, los apresan y empiezan a darles muertes de las muertes más horrendas y más terribles y más crueles que pueden existir. Muchos de ellos fueron entregados a bestias en vista de toda la gente, en público, en los coliseos, donde eran desmembrados y devorados por bestias. Otros eran levantados como verdaderas antorchas, antorchas humanas en vista de todo. Y se dice incluso que Roma se alumbró por varios días a partir de la luz de estas antorchas humanas. Y es en esta situación en donde, y después de esta situación en donde Pedro escribe esta carta, y el motivo de él es animar a las personas que vivían en esa época, creyentes, a transitar esta prueba con esperanza, a transitar esta prueba con una vista no en lo momentáneo, sino en lo porvenir, en lo eterno. Y antes de empezar el estudio del capítulo 4, porque esta carta es toda una continuidad, pues está separada para que sea más didáctica en capítulos y versículos, pero es una sola carta. Vamos a hacer recapitulación de lo que veníamos estudiando, así nos vamos a ubicar en el momento en que se escribe. En Primera de Pedro 3 y verso número 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado eres. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Nos va a dar varios consejos que son aplicables no solamente en este momento que estaban viviendo
estos creyentes, sino también en nuestra situación actual, teniendo una buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, porque Él es soberano, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces nos pone el primer ejemplo y el más grande de quien dio su vida aún siendo justo, nuestro amado Mesías. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Y continúa en esta carta, y es el motivo de este estudio, pues el consejo de Pedro. El consejo de Pedro en esta ocasión va a estar dirigido a guiarnos a ser buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Yeshua, es verdad que en Yeshua somos justificados, pero somos llamados a tener una conciencia purificada. Así también lo dijo el apóstol Pablo, si recordamos las palabras que hemos estudiado del apóstol Pablo, que dice que cambiando tu forma de pensar en Filipenses, cambiaremos nuestra forma de vivir. O sea, no hay otra forma de poder cambiar nuestra forma de vivir si no cambiamos aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, Él nos está llamando y nos está haciendo el llamado en esta carta, en ese momento, las personas que estaban viviendo y hoy que la leemos para nosotros, de que es verdad que tenemos un regalo y ese regalo siempre existió, que es la salvación, que son sus mandamientos. Pero tenemos un deber nosotros, ¿no? Y ese deber es el ser lavados por las aguas de su palabra, buscar esa fuente y ser limpiados, limpiada nuestra mente y nuestra conciencia a través de las aguas de su palabra. Y que de esta forma pues cambie nuestra forma de vivir. Salomón también dijo respecto a esto que de la abundancia del corazón habla la boca. Ya sabemos que el corazón tiene que ver con pensamiento. Entonces, de la abundancia del pensamiento, pues hablará en nuestros labios. Y todos somos, pues, como quien dice, esclavos de nuestras palabras, ¿no? Entonces, es un llamado a ser buenos administradores del regalo que ya Dios nos dio, pues ahora vamos a administrarlos bien. Y empieza diciendo de esta manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, Él padeció por nuestros pecados, el justo por el injusto, en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento? Ese pensamiento que tenía el Mesías. El Mesías no pensaba en lo terrenal, no pensaba en lo momentáneo, su vista estaba en la eternidad. Pues asimismo nosotros, a través del transitar de este caminar, nuestro pensamiento debe ser uno con el Señor, que es que vivamos conforme a la mente de Cristo, que es en las cosas de arriba, en las que están en el cielo y no en las de la tierra, porque las de la tierra son muerte y nuestra vida está escondida en Cristo, ¿no? Pues Él ha padecido en la carne, o sea, Jesús, y terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos está diciendo aquí en este consejo de que nos pone un ejemplo de cómo transitó su prueba el Mesías, aún siendo el justo, por nosotros los injustos. Una vez que tenemos el regalo de la salvación, ya no podemos vivir como lo vivíamos antes, como vivíamos antes, en medio de las concupiscencias de los hombres, sino que ahora tenemos que vivir este tiempo que nos resta en la vida carnal conforme a la palabra de Dios. Y ahora nos podemos preguntar cuántos años serán esto, porque a veces uno diría,
Bueno, pues me quedan muchos años. La realidad es que no lo sabemos, ¿no? No sabemos cuántos años vamos a vivir. Pero digamos que en promedio, si consideramos los años de la vida en la Tierra, hay estadísticas que hablan de un promedio de vida por cada país. Hay países que tienen un promedio mayor y hay países que tienen un promedio menor. Pero en promedio, en la vida del hombre, pongamos que es 80 años. Yo acá les traje una captura que hice, esto es del año 2021, de cuál era el promedio de vida. Por ejemplo, acá tenemos en Israel. En Israel el promedio de vida es siempre diferente en hombre y mujer, y en el hombre, en la mujer, perdón, es de 80 años, y en el hombre de 84 años, y en el hombre es de 80 años. Y me preguntaba también, bueno, ¿y cuál sería el promedio de vida? Eso es en Israel, ¿no? Seguro comen dieta mediterránea y por eso viven más años. Pero en Ecuador, por ejemplo, que es el país en el que vivo ahora, el promedio de vida en la mujer es 77 y en el hombre 70. Esto es en el 2021. En México, por ejemplo, es un poco menos. El promedio de vida en las mujeres es 74 años. Las que están superando eso, por favor, no se me asusten porque así es el Señor. El Señor es que determina esto. Esto solamente es un promedio, pero los hombres viven 66 años. Y en Colombia, llamativamente también, es muy parecido. Las mujeres, el promedio es 76 años y en hombres 69 años. ¿Y por qué será que los hombres mueren más precozmente, no? Habría que hacerse una pregunta allí. Yo creo que tiene que ver mucho con que aquí entra pues todo tipo de muerte, ¿no? Entonces probablemente estos países que son más conflictivos tengan bajas de varones más jóvenes, ¿no? Yo creo que si ahora en Ecuador hacemos tal vez este mismo promedio, pues seguramente la edad del hombre también va a descender, porque la maldad del hombre se ha multiplicado y es así, ¿no? Pero aún en los tiempos bíblicos, el promedio de vida, el rey David, por ejemplo, no era 70 años, no llegaba ni 80 años, entonces ese es el promedio de vida del hombre. Entonces, el resto de tiempo, le está diciendo aquí a los que están viviendo en esta persecución, el resto de tiempo que les queda de vivir ya no lo viven más en la carne conforme a todos los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad del Señor. Entonces, justamente esta palabra que tengo subrayada aquí, concupiscencia, tiene que ver con codicia, con desear, pero ¿desear qué? Es desear aquello que específicamente está prohibido. Entonces, acá le está haciendo un llamado a que no vivamos conforme a la voluntad de los hombres, sino de la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Ya todos conocemos en dónde está escrita la voluntad de Dios. Y dice, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fue suficiente ya el tiempo que vivimos. Yo tuve la bendición de conocer al Señor y que Él cambiara mi vida, por lo menos iniciara a cambiar mi vida, porque esto es un proceso de toda la vida, a los 16 años. Tal vez a ti te alcanzó a los 40, tal vez a otra persona le alcanzó a los 60, quizás a otro, como cuando ocurrió con mi abuelito, le alcanzó a los 83 años. No sé en qué tiempo Dios llegó a tu vida, pero ya fue bastante el tiempo que viviste. Hayan sido 16 años como en mi caso, 40 años como en el caso de otra persona, o 50 años en el caso de otro. Ya fue suficiente el tiempo que vivimos haciendo lo que le agrada a los gentiles, estando lejos del Señor. Entonces nos podemos preguntar, y este término gentil es un término que muchos incluso cuando llegan a conocer la verdad de sus palabras, las sendas antiguas, dicen, no, yo sigo siendo gentil y Dios me ama como gentil porque soy olivo injertado. Y bueno, y se basan en muchas escrituras y defienden este término gentil, incluso puede llegar a ser muy hiriente para algunos que no les quieren llamar gentiles. Pero la Biblia claramente declara este término gentiles como algo que tiene que ver con la vieja naturaleza. Sí, entonces no podemos ser llamados más gentiles, porque las costumbres de los gentiles, aquello que hicimos anteriormente, son precisamente estas: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, esto es lo que le agrada a los gentiles. Y vamos a profundizar un poquito más en cada una de estas palabras para que entendamos y digamos, pues nosotros no somos más gentiles. Nosotros somos llamados a pertenecer al Israel espiritual, que es aquel que se postra delante del Señor y dice, yo no lo voy a hacer a mi manera, sino que voy a hacerlo a la manera de Dios. Basta mi forma vieja de vivir, fue suficiente los años que viví lejos del Señor,
pero ahora necesito vivir conforme al Israel espiritual. Entonces lo que le agrada a los gentiles es lascivia. ¿Qué es lascivia? Ese deseo sexual y lujuria sin control. Concupiscencia. ¿Qué es esto? Deseo de lo prohibido. Aquello que deseas, aquello que sabes que en tu interior que está mal, porque incluso el Señor dice que para el hombre que no tiene ley, incluso en la conciencia de los hombres, en el corazón del hombre se ha puesto distinción entre el bien y el mal. Embriagueces, borracheras, orgías, que no solamente es actividad sexual en grupo, tiene que ver con esta palabra como, esta palabra comos, que tiene que ver con desenfreno, como dejando algo suelto, algo liberal. Incluso está ligado con la palabra glotonería, también. Y hace referencia como a estas fiestas desenfrenadas en donde se come, se bebe y se mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. También disipación, es decir, entrega fácil o frecuente de una persona a las diversiones, sin reflexión de sus actos. Es decir, que si yo me considero gentil, yo creo que hoy, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje, así que estamos aquellas que recién estamos aprendiendo, aquellas que hemos estudiado un poquito más, que tal vez tenemos 3, 4 años más en esto, que tal vez llevamos la delantera, pues pero siempre recordemos esto, que no nos llamemos más gentiles, sino que somos llamados el Israel espiritual, porque no debemos compartir estas costumbres. Basta ya de estas costumbres. Y llama la atención que cuando dice basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, etc. Esta palabra andando, el griego, esta palabra andando, se utiliza para hacer referencia al libertinaje, al libertinaje. Porque el mundo llama libertad al desenfreno, a dar rienda suelta a las emociones de todo tipo, a mantener, por ejemplo, relaciones amorosas, llamémoslo así, sin compromiso, o relaciones abiertas, diciendo muchas veces, ¿por qué tengo que estar atado a alguien? Esa es la onda de hoy, ¿no? De que tú puedes tener una pareja y tener otras parejas, que no debes permanecer atado a alguien, que tú eres libre, debo ser libre. Dicen también que ser libre es poder hacer lo que yo creo según mi apreciación del mundo, puedo hacer lo que yo quiero y cuando quiero, pero, 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 las escrituras declaran que es libertad. Las escrituras nos definen, no hay mejor diccionario que la Biblia, y nos declara qué es libertad. Salmo 119, 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre, tus consejos y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Eso es andar en libertad, es buscar sus mandamientos. Libertad es la capacidad de poder decir no, y no siempre decir sí, de poder decir no, justamente tener esos límites. Límites te hacen libre. Y estos límites son los que están establecidos en la instrucción, en el consejo del Señor. En el verso 4, vamos acá, agregamos, sí, en el verso 4 dice, a estos gentiles, a estos, ¿no? Haciendo referencia a los gentiles, le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan, es decir, nos insultan, se burlan, te humillan en público, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, al mundo le parece extraño todas las cosas que Dios demanda, le parecen extrañas. No sé si a ustedes les pasó, eh, yo he visto muchos testimonios y he vivido en carne propia lo que es ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque el mundo, ya sabemos que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama justamente bueno. Entonces, para el mundo es extraño, por ejemplo, que un joven decide mantenerse en pureza para el matrimonio. Eso es algo muy extraño porque debe probar. Necesita probar antes de empezar. ¿Y qué tal si no son compatibles? Esas eran las palabras que me decían mis compañeras. Yo tuve un año de internado rotativo en el cual me tocó vivir 3 meses y compartir la habitación con 3 compañeras dentro de un hospital en un cantón de aquí de mi ciudad. Y ellas todas tres tenían sus convivencias. Y fue muy duro luchar esos 3 meses contra el ataque y bombardeo de ellas. Y me acuerdo que me decían tanto, pero y si no son compatibles? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal?
Y yo les decía, si Dios es perfecto, cuando Dios me dé mi esposo, sabrá que va a ser perfecto para mí. No tengo por qué estar probando aquí, allá, allá, y entregando mi corazón a diferentes personas que lo van a lastimar, que lo van a destruir. Se burlaban, se reían. Recuerdo que incluso una vez llevaron incluso un CD de pornografía y para mí fue tan fuerte pararme fuerte y decirles no. Encima era mi televisor que yo había llevado y que era santo y consagrado para el Señor, porque yo lo había llevado para ver alabanzas y escuchar alabanza, y pararme fuerte y decirles no, y enojarme, y decirles, esto es sagrado, esto no se puede contaminar, y que ellas pudieran respetar, o sea, tomar el lugar y ponerme fuerte para que ellas respetaran mi posición. No es fácil, no es fácil porque el mundo se burla y se reían de mí, se burlaban de mí, pero bueno, como dice y termina diciendo, que Dios juzgará al final, ¿no? Entonces, el mundo llama a lo malo, lo llama bueno. Por ejemplo, si no vas a fiestas, si no estás en diferentes celebraciones, eres un aburrido, eres un santurrón, a más tal vez de alguno de los que fuimos, conocimos al Señor de jóvenes sabrán lo que es esto, el que se burlen de ti porque no compartes con tus compañeros las fiestas, te dicen santurrón, te dicen, bueno, no hables porque ahí viene la santita, ahí no puedes decir malas palabras, y lo dicen en voz alta para que tú mismo lo escuches, burlándose y humillándote, ¿no? Pero es que ya está escrito y para este tiempo, no es que ocurra en este tiempo, es que ya pasaba desde antes. A ellos también, en medio de este tiempo de dificultad, se burlaban cuando salían de sus costumbres viejas, de sus costumbres paganas, se burlaban los demás. Les parecía extraño, pero ¿por qué ya no estás en este desenfreno? ¿Por qué ya no estás en medio de todas estas costumbres que teníamos en ese grupo, digo, ¿no? Ellos podrían decir y los ultrajaban, se burlaban de ellos. Pero aquí les hace llamado en cuenta Pedro y les dice, no te fijes en este momento, porque Dios va a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Y ese juzgar, cuando ustedes dicen, bueno, en la eternidad pues serán juzgados, pero también habla que va a juzgar a los vivos, ¿no? Y esto también lo podemos interpretar de la siguiente forma, porque lo que tú siembras también vas a cosechar. Cuando una persona vive una vida desenfrenada, una vida de lujuria, con pasiones liberadas, pues va a cosechar de lo mismo. Nosotros podemos testificar casos palpables, cercanos y dolorosos de gente que se ha contagiado de enfermedades de transmisión sexual a causa de compartir este estilo de vida. Y este virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, que te conducen a cirrosis hepática, a cáncer hepático. Mucha, hoy por hoy, la frecuencia de cáncer hepático es a causa de este virus. VIH, tal vez el más famoso, ¿sí? Vivir una vida atado a comprimidos, con mayor riesgo de muerte, enfermedades cardiovasculares, etcétera, y la pesadilla de saber que en tu sangre corre un virus que es tan perjudicial. Enfermedades de transmisión sexual que te llevan al virus del papiloma humano, a la mujer con cáncer de cuello uterino, etcétera. Yo me podría quedar hablando aquí y contar todas las enfermedades de transmisión sexual, pero es una consecuencia en vida. Tú eres esclavo y la persona que vive en este desenfreno, que vive en los gentiles, como los llaman acá, se hace esclavo a lo que decide vivir. Esclavo de las adicciones, como el alcohol, esclavo de la droga. Y dentro de esta situación, porque un pecado lleva a otro, la borrachera, la embriaguez, te puede conducir a tomar malas decisiones porque no estás en el estado de conciencia correcto, puedes llevar a cometer crímenes, a cometer eh, cualquier situación, accidentes, donde puedas perder tu vida o hacer perder la vida de otro y terminar después en la cárcel y vivir en la cárcel a causa de tu mala decisión. Entonces, es verdad que van a ser juzgados eternamente, pero también las malas decisiones tienen su consecuencia. Toda mala decisión tiene su consecuencia y nosotros somos responsables también de nuestras decisiones. Por eso es que acá le hace un llamado y le dice, no se fijen en cada vez que los van a reprimir, que los van a humillar, que se van a burlar de ustedes. Porque en algún día, en algún momento llegará, cercano, lejano, sea en 10 años, 20 años, o que el Señor venga en 8 años, o tal vez en 100, no sabemos. O que nosotros vayamos al Señor el día de mañana. Seremos juzgados. Seremos juzgados, pues, y el Señor dará a cada uno conforme a sus obras. Y acá tengo este texto bíblico que está en Mateo 5,
que habla acerca del Sermón del Monte, porque acá el Señor, nuestro amado Maestro Mesías, levantaba a aquellos que sufrían, ¿no? Aquellos que tal vez vivían estas circunstancias de dolor, de humillación, que eran perseguidos, aquellos que sufrían por perseguir la verdad del Señor. Y dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hay un galardón también. Así como como Dios va a juzgar, también Dios va a dar galardones. Él promete galardones a aquellos que perseveran. Recuerden lo que dice el mensaje de las iglesias, ¿no? Que está en Apocalipsis. Cada vez que termina el mensaje de la iglesia dice que a los que perseveran se les va a dar un regalo, un galardón. Y esa es nuestra esperanza. Aún en medio de la situación en la que estemos, perseverar en el Señor, porque el Señor tendrá su galardón, que es eterno. Y nos continúa hablando sobre los buenos, cómo administrar, cómo ser un buen administrador de la gracia de Dios. Y acá va a hablar acerca de otro concepto. Dice, porque esto también ha sido predicado, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. A veces podemos leer esto y no podemos entenderlo porque es un poco complejo, es un poco difícil. Incluso se han formado doctrinas acerca de esto, doctrinas que creen que se le puede predicar a los muertos y que ellos pueden tener una segunda oportunidad. Ya sabemos que no es así, ¿no? Que nuestras decisiones en la tierra son las que marcarán nuestra vida eterna y que una vez que nuestros ojos sean cerrados, pues en ese momento, pues hasta ese momento ya hemos tenido la oportunidad de escoger entre el bien y el mal que nos presentó el Señor. Te dijo, escoge presento delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge, el Señor nos dice, por favor, la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos. ¿No? Entonces, pero acá está diciendo, lo que está diciendo es otra cosa, sino que cuando uno toma este versículo y no lee el contexto de que están siendo perseguidos, de que vienen hablando de Jesús, de que Jesús que Jesús nos justifica, que Él murió siendo justo por los injustos, que resucitó, eh, y conociendo de cómo se viene hablando acerca de los que han sido perseguidos, que han muerto como mártires a causa del Señor, pues no se entiende si yo solamente saco este versículo y lo leo y puedo formar cualquier doctrina acerca de esta. Pero aquí se va a estar hablando a gente que está siendo o de gente que está siendo perseguida. Y este versículo se refiere a personas a quienes se le predicó el evangelio, estas personas que hicieron teshuvá, volvieron al principio, guardaron sus mandamientos y a causa de su forma de vivir fueron criticados, perseguidos. Y muchos muertos según la justicia de los hombres. En esa justicia de los hombres fueron muertos porque lo veían como mal lo que era bueno, pero murieron con una esperanza. Y esa esperanza fue la resurrección, o es la resurrección. Y ellos están vivos para Dios en espíritu. Están vivos para Dios en espíritu. Entonces el verso 7 está diciendo que más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ellos mismos también, como veían toda esta persecución, pensaban que el fin ya iba a venir.
en sus tiempos, ¿no? Pablo también lo expresa, él también vivía sus tiempos como que hubieran sido los últimos tiempos, ¿no? Y esa es la mejor actitud también que podemos vivir, porque yo creo que cuando nosotros vivimos creyendo que el tiempo del regreso del Señor se acerca, o más bien también creyendo que nosotros nos podemos acercar al Señor en cualquier momento, es cuando empezamos a ver las cosas de la forma en que debemos verlas, que es sabiendo que somos seres temporales y no seres eternos en la tierra. Somos temporales en la tierra, pero eternos en el Señor. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y tiene que ser nuestra motivación para vivir así, sabiendo que el fin se acerca. Cuando muchos nos quedarán, pues a uno ya dijimos 30 años, 7 años, 5 años, de padecer estos sufrimientos que estemos viviendo, sea cual sea nuestra situación. Porque para cada persona le parece que su sufrimiento es tan grande que no lo puede sobrellevar. Sabemos que Dios no nos hará una prueba más grande que la que podamos soportar. Pero después de esto viene la eternidad. Sobrios, seamos estables, con límites para poder dar a luz el fruto y no ser cortados. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese fruto? El Señor dijo que todo árbol que no tuviera fruto, ¿qué iba a hacer el Señor? Lo iba a cortar, ¿verdad? Entonces necesitamos dar fruto, el fruto de su palabra en nuestras vidas. Un ejemplo que podemos tomar acerca de esto, de esta esperanza de que es algo temporal, pero que al final va a haber un fruto de gozo, un fruto de alegría, un fruto de, de plenitud, es como la mujer que está embarazada, es muy parecido, pues. Y eso sería como nuestra estancia en la tierra, ¿no? Es simplemente un periodo, es un periodo en el cual, pues tal vez pasamos dificultades, ¿no? Hay tiempos que son muy bonitos, días que son muy hermosos, hay días en los cuales realmente ya no podemos más y sentimos las que han tenido oportunidad y la bendición de tener bebés en sus vientres, saben que ya llega un momento en que uno siente que ya no puede más, no puede respirar, siente que ya tengo mi amiga Yamila que ella me dice ya no puede más y todavía le faltan algunas semanitas y ya no puede más y es así porque llega un momento que el bebé hace presión en nuestro diafragma y ya no podemos respirar, nos cuesta caminar, nos sentimos pesadas, vamos de a paso, un paso a la vez, parece que ya no tenemos esa agilidad que teníamos antes y muchas cosas que cambian, ¿no? Pero tenemos una esperanza que nos llena de alegría y motivación y de esperanza, que es que un día ese sufrimiento tiene fin, ese sufrimiento tiene una fecha de caducidad y en esa fecha va a dar a luz un hermoso fruto que nos va a llenar de alegría, que va a llenar nuestros días de felicidad, que vamos a poder derramar todo nuestro amor sobre ese pequeño ser. Entonces, de esa misma forma podemos comparar con dar a luz un fruto a través del padecimiento, a través de las pruebas, a través de las dificultades, un fruto que es un fruto hermoso, como lo es la eternidad en el Señor. Y hace un llamado a velar en oración. Y esto es muy importante, no lo podemos dejar pasar por alto. Velar en oración. Porque cuando tenemos problemas, había una frase que creo que la decía, se me vino ahora en este momento en mi cabeza, que la decía creo que era Marcos Brunet, no recuerdo, que en el tiempo que éramos cristianos, que decía que la única forma de de hacerse uno más pequeño delante del Señor es poniéndose de rodillas, porque el Señor es tan grande que no lo podemos engrandecer, o sea, Él es grande, ya Él es dueño del poder máximo, entonces tenemos que hacernos más chiquitos nosotros. Y habla con una actitud de postrarte, ¿no? De ir y recurrir delante del Señor. Y cuando estamos en situaciones de dificultad y en toda situación, ir a la presencia del Señor nos hace conscientes de quién es Dios. Cuando estamos en medio de dificultades y sentimos que no podemos más, doblamos nuestras rodillas y vamos delante del Señor, nos acordamos qué grande es Él, nos recordamos de quién es Él. Entonces nuestra fe en ese momento va a trascender todos los problemas. Empezamos a ver las cosas ya no desde el plano carnal. Toda nuestra ansiedad, como dice la canción, no tiene espacio cuando tú estás. Cuando el Señor está presente y cuando estamos conectados en oración con el Señor, toda ansiedad se va. De hecho, lo dijo también David, dijo, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces, cuando estamos en ansiedades, en tribulaciones, en persecuciones, en dificultades y en problemas, nos está aconsejando el apóstol Pedro que estemos en oración,
que permanezcamos en oración. Porque cuando estamos en oración, entonces vemos las cosas desde la perspectiva de Dios y recordamos quién es Dios. Salmos 95:3 es solamente un salmo de todos los salmos que existen, que fueron escritos, uno más que habla de la grandeza del Señor. Y dice, porque el Señor es Dios grande, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Pero sí oyere su voz, sí oyere su voz. El Señor nos hace un llamado, escucha mi voz. Hoy que el Señor nos está hablando, el Señor nos está diciendo, escucha mi voz, vela en oración, mantén la esperanza en medio de la dificultad, porque este tiempo tiene sus días contados, no será eterno. Más bien, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces nos llama a velar en oración y va a seguir dando otros consejos más, pero solamente vamos a ver hasta este consejo porque este consejo creo que es el que más ha tocado mi corazón el día, no hoy solamente, sino los días que estuve meditando en esta carta y los días en que estuve analizando mi corazón de forma algo muy personal, ¿no? Eh, Porque Él hace un llamado que ante todo vamos a orar, pero vamos a tener también un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y es eso que hizo hicieron dos hijos ante un padre que se había equivocado. Y yo sé que ustedes ya están pensando de quién se trata, estos personajes. Y pues nada más y nada menos que Noé. Noé, después, y ahora lo vamos a leer, bueno, después de que ya el arca estuvo en tierra seca, que ya todo estaba bien, pues Noé se equivoca y se emborracha. Pero hay un hijo que decide no cubrir los pecados de su padre y dos hijos que sí cubrirían el pecado de su padre. Entonces vamos a ver un contraste en esta historia entre cubrir y descubrir los pecados. Hoy el apóstol Pedro nos dice que el amor cubrirá multitud de defectos. Pues veremos cómo podemos aprender a través de esta historia a cubrir los defectos y de esa forma mantener amor. Embriaguez de Noé, Génesis 9. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, a veces nos duelen los tiempos de dificultad, nos duele mucho pasar por pruebas, pero realmente es en el tiempo de la prueba cuando más cerca estamos de Dios. Y cuando ya vienen los tiempos de bonanza, bien dicen que el tiempo de prosperidad es el tiempo en donde es más fácil pecar, en donde es más fácil alejarse del Señor. Cuando todo nos va bien, es más fácil estar lejos del Señor que cuando todo nos va mal. Y acá a Noé, siendo un ser humano, a pesar de que fue un hombre que, imagínense, Dios lo escogió para nuevamente poblar la tierra a él como cabeza. Tengo que decir un hombre que no se ve contaminado, lo vimos en el estudio anterior, como lo explicaba en el estudio anterior, que él no había sido contaminado, era un hombre perfecto, pero él también era carne y Dios conoce que somos polvo, como también lo vimos en el Salmo anterior. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que después de que ya está en el tiempo de bonanza, se equivoca Noé. Entonces a veces no es tan malo estar en tiempos de dificultad, si lo vemos desde este punto de vista, porque nos acercan a Dios. Y él estaba descubierto en medio de su tienda. Dice que Can
padre de Canaán. Miren que hace una vez lo nombra acá, no dice los hijos de Sem, quiere hacer un hincapié en Canaán. Dice que Cam, que fue padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Es decir, Cam tuvo que tomar una decisión, cubrir el pecado de su padre o descubrirlo. Y él decidió descubrir su pecado. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando detrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Ellos decidieron honrar a su padre, respetar a su padre y cubrir el pecado de su padre, aun sabiendo que su padre se había equivocado, pero hubo en ellos el amor y el respeto para poder cubrir en ese momento el defecto que había cometido su papá. Y despertó Noé, porque todo en su momento sale a la luz, ¿no? Y ahora lo vamos a hacer en una relación con, con, con lo que nos puede pasar a nosotros cuando no cubrimos los pecados de otras personas. Yo creo que, o sea, esto tiene que entenderse, porque no es, y aquí quiero hacer, porque a veces podemos tomarlo tanto las cosas para otra, descontextualizarla, ¿no? Porque no es que cubrir pecado significa que yo oculte un pecado de una persona que sé que está mal y que yo debo declarar. Es algo muy distinto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un extremo que no se le cubre pecado. Yo sé que una persona le hizo daño a otra persona en su salud física, digamos. Y yo, porque voy a cubrir con amor su defecto, no lo voy a decir. Es totalmente distinto. Acá estamos hablando de otra situación. Estamos hablando de una situación familiar en que un padre que era perfecto, que era bueno, se equivoca. Entonces se equivoca y los hijos tienen la opción tienen la opción de decidir entre cubro a mi padre con amor y mantengo mi respeto y entiendo que también es una persona, que también es polvo, o lo cuento, o lo avergüenzo, o le lastimo, o le hago daño. Entonces, vamos a poner las cosas en el contexto que tienen que estar. Entonces, despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo. Y por esta palabra, le había hecho, ¿no? Obviamente que esto es traducido al hebreo, le había hecho, incluso se cree, hay comentarios acerca de algo muy fuerte que ya lo hemos visto alguna vez también, de que parecería que Cam hizo algo más que ver a su padre, sino que tuvo un acto de violación contra su padre, porque el padre dice que dijo que él supo, o sea, el padre cuando despertó supo que le había hecho su hijo más joven. Y le dijo, maldito seas Canaán. No maldijo a Cam, maldijo a Canaán. Y de hecho, los cananeos, ¿por qué fueron expulsados de la tierra los cananeos? Fueron expulsados por su inmoralidad sexual, porque ellos tenían pecados de sodomía, si eran perversos sexualmente. Eran habitantes que eran muy lujuriosos y tenían estos temas de homosexualidad y de todas estas perversiones. Entonces, por esto fueron expulsados. Entonces, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Pero bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces vemos acá la decisión y el contraste entre cubrir y no cubrir. Y también nos preguntamos por qué maldecería el Señor a su nieto. Y uno diría, bueno, porque más nos duele el dolor de un hijo que el dolor propio, ¿no? Pero la realidad es que también uno cosecha lo que siembra, ¿no? Y si uno a un padre le trató de una manera, pues uno va a cosechar ese mismo, va a replicarlo. Aquellos errores lo va a replicar en su vida y así sucesivamente. Em, ¿Cuántas historias no hay, llevándolo tal vez a nuestros días, a nuestra actualidad, de padres que están tan atareados, tal vez en sus propias vidas, padres que tal vez fracasaron en su matrimonio, inician un nuevo matrimonio y se olvidan de sus hijos,
Se olvidan completamente de que tuvieron hijos, que tal vez solamente darles la mantención, la comida es suficiente. Y bueno, cuando llega la hora en que ellos son viejecitos, ¿saben lo que pasa? Y nosotros lo vemos a diario. ¿Saben lo que pasa? Tal vez no tanto en las culturas que son más amorosas todavía, que son eh, eh, países menos industrializados, menos, tienen todavía mucha cultura de amor en la familia, pero sí en los países desarrollados se ve cada vez más esto, que cuando ya los viejitos o los padres envejecen, el hijo piensa que tiene que hacer lo mismo, tiene que mantenerlo. Entonces lo manda a un asilo, ¿no? Entonces lo que tú sembraste un día, algún día se te puede revertir. Si no siembras amor, si no siembras, si no siembras correctamente lo que debes sembrar en tus hijos, la palabra del Señor, la instrucción del Señor, algún día esos hijos van a cosechar y van a cosechar según haya sido sembrado, ¿no? Entonces, esto siempre nos lleva a la reflexión, el ver que cada vez más hay más asilos para ancianos, así como cada vez más hay guarderías para niños. Y es algo que nos debe hacer reflexionar en dónde ponemos nuestro tiempo. Recordemos que esto es un tiempo, es algo temporal. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Si el Señor no viene y el Señor nos diera mucha vida, a lo mucho, llegaremos a los 80 años. Pero no es nada eso comparado con la eternidad. No es nada comparado con un tiempo sin fin, en el cual pues seremos luz si perseveramos, esa luz o veremos, mejor dicho, seremos los que veremos esa luz que irradiará día y noche sin necesidad de que haya sol ni luna, que será la misma presencia de nuestro Dios. Y finalmente, cito este versículo que es Levíticos 19, porque hemos hablado de lo que es cubrir y no cubrir pecados. En este caso fue lo que hizo Cam, fue ir a chismear a sus hermanos lo que le había sucedido vergonzosamente a su padre, que estaba desnudo, que se había emborrachado y estaba desnudo, ¿no? Pero, ¿de qué se trata eso también de cubrir los pecados, de lo que nos llama justamente este versículo bíblico que vimos? Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nos lleva a no tener la actitud que tuvo Cam, esa actitud de chisme, esa actitud que a Dios no le agrada, de murmuración, que nos viene hablando desde letras anteriores en esta carta, murmuraciones, de no contar las situaciones de otras personas a otras. Y que muchas veces nos puede pasar de que lamentablemente nos vemos tentados, digo esto, tentados, porque sabemos en nuestro interior, todos sabemos que está mal cuando vamos a contar algo que no debemos contar, que es hablar mal de otra persona. Todos sabemos en nuestro interior que está mal, pero hay esa concupiscencia dentro de nosotros, de lo prohibido, que es justo lo que está hablando Pedro, de quererlo decir, incluso encontrar deleite, satisfacción en hacerlo. A los seres humanos, por tendencia carnal, nos sucede a todos lo mismo, a todos lo mismo. Pero el Señor es el que nos da límites y nos dice por dónde debemos de ir. Y no es sucumbiendo a nuestra carne, no es sucumbiendo a nuestro deseo de ningún tipo, de mentiras, porque todo es lo mismo, mentira, chisme, lujuria, todo es lo mismo. Entonces, acá hay un llamado a través de esta historia en no murmurar, en no chismear, en no contar, en no caer o sucumbir a ese deseo que tenemos en nuestra carne, porque es verdad que escuchar y decir chisme es placentero, pero recordemos que Dios dice, y esto fue un mandamiento del Señor, no andarás chismeando entre tu pueblo y no atenderás contra su vida, contra la vida del prójimo. Y el Señor lo firma y dice, yo el Señor. Y esto es muy fuerte porque dice que hablar de una persona es atentar contra su vida, porque uno atenta contra su honra. Imagínense, después de ¿qué hubiera pasado si Cam hubiera cubierto el pecado de su padre? Nadie se hubiera enterado, ni los hijos siquiera. Pero él avergonzó a su padre cuando fue a contar que su padre estaba desnudo y no lo cubrió, distinto a los que hicieron sus otros dos hijos, ¿no? Entonces,
Cuando nosotros descubrimos a una persona, quitamos la honra a esa persona. Y eso es atentar contra su vida. Quitamos el respeto a esa persona, porque cuando ya hablaste mal de alguien, la otra persona va a perder respeto por ella. Va a perder honra por ella. Y es lo peor, que no le das ni la oportunidad de defenderse, porque no está presente. Ese es es el principio de la lealtad hacia la ausencia, ¿no? El no hablar de otros. ¿Y por qué sentimos placer? ¿Por qué esa intención que hay en nuestro corazón? Es porque muchas veces queremos a través de esto agradar a otros. Muchas veces que lo hacemos para hacer o poner contento. Este es el último chisme y te lo voy a contar y todo. ¡Ah! ¡Wow! Entonces, pero creemos falsamente que es así, porque la realidad es que si tú escuchas a una persona que habla mal de otra persona, tú te preguntarás, ¿y de mí cuánto no dirás? Y no tendrás confianza con esa persona que habló mal de otra persona en tu presencia, ¿no? Entonces, no creamos que estamos haciendo bien o que estamos agradando a los demás, porque ni aun así la gente aún mala y perversa se da cuenta de que el que habla mal de otro, pues también puede hablar mal de él, ¿no? Entonces, hoy es un llamado a no recurrir a todas estas costumbres de los gentiles, ¿no? Que ya no estén más. Ya bastó suficiente con lo que ya vivimos, con todo lo que dijimos en nuestra vida pasada. Pero a partir de ahora tenemos que cambiar y es dejar a un lado la vida de los gentiles y empezar a vivir conforme a los principios y los límites establecidos por el Señor, porque esa es la verdadera libertad. Es andaré en tus mandamientos, guardaré tu ley para siempre y eternamente, y entonces caminaré, andaré, no de andar en libertinaje, sino que andaré en libertad. Entonces, el día de hoy queremos orar al Señor y pedir nuevamente, yo quiero pensar siempre así, porque ninguno somos perfectos, cada día el Señor nos habla en todos estos aspectos, ¿no? En cubrir los defectos de nuestro esposo, ya hablamos que hay límites para todos, no es que mi esposo me maltrata, me pega, me golpea y yo lo voy a cubrir en amor, eso es violencia, sepamos separar las cosas, pero sí conversemos si creemos que hay faltas en las personas que amamos o que nos rodean, conversémoslas con ellos. Vayamos a cuentas con ellos, pongámonos a cuentas con ellos. No lo hagamos por detrás. Y al día de hoy, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a cambiar nuestra manera de vivir, que el Señor nos ayude a cubrir en amor las faltas de nuestros amados, que el Señor nos ayude a dejar la vieja naturaleza y vivir ahora fortalecidos en el Espíritu del Señor, recordando de que hoy podemos empezar, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, cada mañana que salió el sol, hoy que estamos vivos y respiramos, hay una nueva oportunidad de vivir y hoy podemos decidir ya no seguir siendo los mismos. Basta ya todo el tiempo que vivimos haciendo lo que queríamos y viviendo conforme a nuestras leyes, sino que ahora podamos vivir conforme a la ley del Señor. Padre amado,